Buenas noches para todos. En nombre de la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia, Grupo de Investigación Guaira, Semillero Shelton y la Universidad de Boyacá, Grupo de Investigación Núcleo, damos inicio a la ponencia titulada Trabajos prácticos de laboratorio como estrategia didáctica para la enseñanza de química en preparación de muestras. Quien les habla pues es uno de los autores de este equipo de trabajo, Diego Hernando Angulo Flores, profesor de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, profesor de Química. Bien, los trabajos prácticos de laboratorio, entonces, desarrollados como estrategia didáctica, son una estrategia de intervención didáctica en la cual a partir de la experimentación se llegan a procesos en los cuales el estudiante tiene la oportunidad de aterrizar a la realidad todos los fundamentos y los referentes teóricos que se ven en la aula de clase. Además de eso, los trabajos de laboratorio son estructuras sinérgicas en las cuales se fomenta el aprendizaje cooperativo, se favorece la adquisición de conocimientos, la generación de nuevo conocimiento y la consecución de habilidades procedimentales que incluyen procedimientos cognitivos de alto orden. Bien, la preparación de muestras entonces es el paso previo para la realización de cualquier tipo de análisis instrumental, ya sea por cromatografía líquida de alta resolución, ya sea por espectrofotometría de absorción atómica, ya sea por cromatografía de gases y dependiendo de la detección va a favorecer o no la cuantificación y los límites de detección y cuantificación de los analitos de interés. ¿Por qué es importante entonces realizar prácticas de laboratorio o trabajos prácticos de laboratorio? Porque a nivel universitario y en contextos en los cuales se necesita unas habilidades procedimentales específicas para la resolución de diferentes problemáticas asociadas a la química, como el poco conocimiento de la cromatografía líquida de alta resolución, es imperativo entonces generar estrategias de vanguardia que permitan la transposición didáctica, el aprendizaje cooperativo y los niveles de abertura, teniendo en cuenta que la transposición didáctica permite pasar del saber científico al saber enseñable. El aprendizaje cooperativo favorece las interacciones entre pares, lo cual va a favorecer significativamente a procesos de aprendizaje en los cuales la interdependencia positiva va a permitir que entre pares, entre compañeros, entre colegas, se generen relaciones en las cuales se puedan establecer desde la horizontalidad unas dinámicas en las cuales entre todos grupalmente pueda construir conocimiento y los niveles de abertura magnifican desde los procesos cognitivos de bajo orden a los procesos cognitivos de alto orden las habilidades procedimentales que tienen los estudiantes para resolver situaciones problemáticas relacionadas con un problema, una posible solución y un procedimiento experimental para dar respuestas apropiadas a las situaciones problemáticas planteadas. Para llegar a un aprendizaje, la temática en cuestión, favoreciendo por lo máximo el aprendizaje significativo, desarrollo de habilidades procedimentales y lo más importante, desarrollo de habilidades de trabajo en equipo. En base a estos sustentos teóricos y a estos supuestos didácticos, se viene entonces la situación problemática que se plantea en este trabajo de investigación. ¿Cómo se puede, desde el aprendizaje cooperativo, implementar cambios conceptuales y metodológicos, incrementando los niveles de abertura en los trabajos prácticos de laboratorio, para enseñar la técnica de MSPE? Eso es una estrategia miniaturizada de extracción en fase sólida, en la cual los estudiantes pues fungieron de analistas químicos y en procesos cognitivos de medio orden y de alto orden, conseguir la determinación y la cuantificación de analitos de interés, en este caso, esteroides.
por la técnica HPLC y los conceptos estructurantes asociados. Desde esa perspectiva, entonces, contextualizando el problema que nos atañe a nosotros los investigadores en didáctica de las ciencias experimentales, una de las problemáticas más preocupantes es que la mayoría de las prácticas de laboratorio que se realizan, ya sea en contextos universitarios, contextos profesionalizantes, contextos de enseñanza técnica y contextos de enseñanza secundaria, los estudiantes realizan prácticas expositivas con protocolos previamente establecidos, con procedimientos en los cuales se sabe la respuesta y que no dan capacidades de que el estudiante desarrolle habilidades procedimentales de alto orden y pueda interrelacionar sus imaginarios o saberes previos con el proceso realizado a nivel experimental. Además, estas prácticas expositivas generalmente las realiza el docente y el estudiante observa. ¿Cuál es la problemática de este tipo de prácticas? Que no permite la interacción entre el estudiante, el instrumental, el material de laboratorio, reactivos y las posibles soluciones que pueda tener. Las extracciones en fase sólida, como la MCPE, la SPE, las extracciones miniaturizadas y todos los procedimientos previos de preparación de muestras no tienen un espacio académico fijo, a no ser que hagan parte de los contenidos programáticos de las químicas analíticas en contextos universitarios y el poco énfasis que se tiene en los niveles de abertura. Desde esa perspectiva, entonces, es imperativo acudir a la transposición didáctica, donde el objeto de saber pasa por un trabajo en el cual se vuelve un objeto de enseñanza. Esa es una de las problemáticas que venimos a desarrollar, a solucionar y a exponer en nuestro trabajo. La metodología, entonces, parte del aprendizaje cooperativo, donde hay una interdependencia positiva para generar interacciones positivas cara a cara en donde no nos veamos como rivales, sino como pares. La responsabilidad personal que va hacia las habilidades cooperativas, de acuerdo a mis habilidades, mis capacidades y mis conocimientos, puedo aportarle al grupo dentro de mi experticia, dentro de mi saber, además de permitir el autoanálisis del grupo. Es decir, el estudiante tendrá la capacidad de discernir en qué momento está fallando y los niveles de abertura permiten la motivación mediante la estimulación del interés y la diversión, hablando como una especie de lúdica didáctica. Se permite la enseñanza de las técnicas de laboratorio. Se intensifica el aprendizaje de los conocimientos científicos a partir de la comprobación de teorías. Se puede proporcionar una idea sobre un método científico estructurado y permitirle al estudiante en contextos iniciales desarrollar las habilidades en su empleo y utilización, además de desarrollar actitudes científicas que le permitan al estudiante discernir y pensar con objetividad, buena disposición para no emitir juicios apresurados y contribuir a dejar de un lado la no cientificidad que tienen las opiniones. Una de las actitudes científicas más importantes que se han podido desarrollar en esta investigación es concientizar y sensibilizar al estudiante que las opiniones no son científicas, que las opiniones se quedan en las tertulias, en las conversaciones entre pares, pero las opiniones no son científicas. Desde esa perspectiva, entonces, podemos ver los principales resultados de esta estrategia de intervención didáctica, en donde en una población de 7 estudiantes del programa de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en el espacio de preparación de muestras, estructurábamos lo que significa la diferencia entre estructura y fórmula de un analito, qué información proporcionan los cromatogramas, cuáles son los componentes básicos y las funciones específicas de un cromatógrafo, y en cuestionario relacionada con la preparación de muestras. Finalmente, se hace énfasis en las citas y en las bibliografías, porque es importante concientizar y sensibilizar al estudiante sobre lo problemático que es el plagio. Los resultados que se pueden observar en esta determinación de 4 antibióticos a partir de cromatografía Littke de alta resolución
son las condiciones principales o las condiciones mínimas que necesita una separación cromatográfica. Observándose entonces la columna analítica, Phenomenex Gemini, la fase móvil compuesta por 45% de metanol, 55% de tampón fosfato, 50 milimol pH 6.6. El flujo o la evasión de la fase móvil de 1.25 mililitros por minuto, el volumen de inyección de 20 microlitros para cada uno de los analitos, una longitud de onda de 240 nanómetros, una temperatura de 25 grados Celsius y un modo de dilución isocrático. Observando que la preparación de muestras a partir de ese método cromatográfico desarrollado nos permite evaluar 4 parámetros específicos: solvente de lavado, volumen de solvente de lavado, pH de muestra y tipo de diluente de la muestra. Observándose que en la preparación de muestras por MSPE se trabajó 3 solventes dipróticos polares y 3 solventes apolares. ¿Para qué se realizó esto? Para observar cómo interactuaba y que el estudiante se diera cuenta en qué momentos los porcentajes de recuperación tenían relación con el procedimiento de lavado para retirar interferentes de las muestras. Es imperativo en este caso afirmar y acotar que se utilizaron muestras de leche enriquecidas con los antibióticos. Viéndose entonces que teníamos porcentajes de recuperación en torno al 20% y esos porcentajes de recuperación tenían que ser bajos para evitar pérdidas de analitos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una preparación de muestras en la cual estamos optimizando la variable de solvente de lavado. Observándose que el agua es un solvente de lavado apropiado para la eliminación de interferentes, para la limpieza de la muestra y garantizamos la no pérdida de analitos. Observándose que a este nivel de recuperación de todos los antibióticos que se tenían, los niveles son bajos. Por otro lado, se evaluó el volumen del solvente de lavado, sabiendo que este tipo de técnicas y este tipo de estrategias requieren volúmenes pequeños y en esos volúmenes pequeños se observa que la recuperación o la pérdida de analitos está cercana al 10%, lo cual nos permite a nosotros concluir que la mejor manera de hacer un buen lavado de todos nuestros analitos de la muestra de leche sin pérdida de material es relacionando 100 microlitros por cada uno de los lavados realizados. Es importante optimizar la variable de pH porque esta variable nos permite a nosotros, desde las constantes de acidez y constantes de basicidad de cada uno de nuestros antibióticos, generar un pH apropiado para una optimización y una buena recuperación. Este pH está en 12.5, es decir que el mejor KPS o la mejor forma de tener el analito o los analitos en este caso en una fase acuosa que se permita una desagregación total para una cuantificación específica de nuestros analitos está en un pH alcalino, es decir, por encima de 7. Y tenemos que en el tipo de eluente tenemos eluentes acidulados. En el texto largo se puede observar los eluentes seleccionados, donde vemos que los eluentes acidulados, como el solvente 9 y el solvente 10, nos da una recuperación cercana al 100%. ¿Qué logros observamos en esto? ¿Y cuáles son los principales resultados y las proyecciones a futuro relacionándose con la enseñanza de las ciencias naturales? Que se pueden desarrollar técnicas miniaturizadas para preparación de muestras, miniaturizadas como la MSPE,
donde podemos utilizar cantidades mínimas de disolvente orgánico y el proceso de optimización para la preparación de muestras sin una variabilidad significante de los datos analíticos. Es decir, que este método es reproducible y al ser reproducible es robusto para ser aplicado en otro tipo de matrices. El desempeño analítico, como hablé anteriormente, mostró una robustez, una precisión y una exactitud, linealidad, sensibilidad adecuada a las pautas recomendadas por las entidades o los vigilantes, en este caso el INVIMA, relacionándolos con la cuantificación y recuperación de antibióticos en muestras o matrices alimentarias como la leche. Y esta metodología es aplicable al seguimiento de antibióticos en muestras de leche con potencial para otras matrices, ¿no? Matrices de tipo alimentario, matrices de fluidos biológicos o matrices ambientales, lo que destaca la relación que las metodologías habituales solo se centran en tetraciclinas. Mientras, perdón, me devuelvo, tenemos acá trimetoprim, doxiciclina, oxitetraciclina y penicilina, lo cual amplía el panorama para la determinación y cuantificación de muchísimos más antibióticos. Finalmente, les quiero agradecer por la atención prestada a todo el comité organizador de este evento, por darnos la oportunidad de exponer de manera sucinta nuestro trabajo en 3 tópicos. La enseñanza de las técnicas de preparación de muestras miniaturizadas por extracción en fase sólida, la relación que tiene esto con los procedimientos de cromatografía líquida en alta resolución para la determinación y cuantificación de diferentes analitos, en este caso antibióticos en matrices complejas, como muestras de leche, y la importancia de los trabajos prácticos de laboratorio como un método de vanguardia para la implementación de estrategias didácticas que permitan, por un lado, al aprendizaje significativo de metodologías químicas y todo lo que se relaciona con la cuantificación, extracción y determinación de analitos, y la transposición didáctica que nos permite pasar de un saber complejo o de un saber científico, como lo son las técnicas de extracción en fase sólida, miniaturizadas, acopladas a técnicas de determinación por cromatografía líquida de alta resolución, a una estrategia de intervención didáctica que se relaciona con los trabajos prácticos de laboratorio, los niveles de abertura y el trabajo cooperativo. A nombre de mi equipo de trabajo, yo, Diego Hernando Angulo Flores y Ana Carolina Zipagote Esquivel como investigadores principales de este trabajo, les damos las gracias a todos ustedes y dejamos nuestros datos de contacto para eventuales discusiones de tipo académico y didáctico. Muchísimas gracias.